Bueno, vamos a hablar sobre un tema importante, que es la integración por partes. ¿Qué es la integración por partes? Sirve cuando el integrado está formado por un producto o una división que se podrá escribir como producto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se cuenta con las condiciones para poder hacer una integración por partes, la cual es la siguiente. Vamos a dar un ejemplo, claro. Tenemos acá la integral de x a la 2 por logaritmo natural de x. Entonces acá contamos con las condiciones para poder hacer una integración por partes. Tenemos acá en este caso un producto algebraico y tenemos un producto logarítmico. El producto lo identificamos con el ejemplo porque tiene x a la 2, como ya lo había mencionado, tiene una función algebraica y tiene una función logarítmica, ¿vale? Entonces, dato importante, para la integración por partes debemos aplicar esta fórmula base, que es la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Para la identificación por partes debemos saber cuál es u y cuál es v. ¿Cómo lo sabemos? Listo, ya explico eso en un momento. Entonces, para la fórmula hay un método muy interesante para podérsela aprender. Vamos a crear una conexión asociativa con la fórmula para la integración por partes. Y esta integración asociativa se hace con la siguiente frase. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, donde la inicial de cada palabra corresponde al orden de la fórmula, lo que nos va a permitir aprendernos más fácilmente la fórmula y tenerla presente. ¿Listo? Para que se tenga muy presente ese dato. Bueno, vamos a retomar de saber cómo identificar las partes de cuál es U y cuál es DV. Bueno, vamos por acá. Ahora bien, vamos a tener este dato presente que nos va a ayudar a conocer cuál es U y cuál es DV y el orden. Muy importante el orden. El orden lo vamos a tener presente con esta ingeniosa palabra. Se llama hilate. ¿Qué quiere decir hilate? Hilate quiere decir la I de inversa de las inversas trigonométricas, que es la inversas trigonométricas del seno, coseno, tangente. Logarítmicas, logaritmo natural y logaritmos. Algebraicas, este es el ejemplo x a la 3 o 3x. Trigonométricas, seno, coseno, tangente y exponenciales. Entonces, teniendo en cuenta este orden descendiente, vamos a conocer cuál es U y cuál es DV. Entonces, vamos a mirar acá la expresión x a la 2 y la vamos a buscar acá arriba. Entonces, x2 corresponde a una función algebraica. Entonces, voy a marcarla con la E para identificarla con la A. Y vamos a entonces a identificar cuál sería DV, que sería en este caso logaritmo natural de x. Ahora bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente. De acuerdo a este orden, la primera de acá, en este orden de estas letras, sería U. Entonces, ¿cuál es U en este caso? Tenemos que la primera es logaritmo, ¿cierto? Y la segunda sería A, ¿cierto?
voy a marcar con un 2. Y esa sería dv, que es x a la 2, y le vamos a agregar, siempre se le debe agregar al segundo término el dx. Listo. Ya teniendo clara esta información, procedemos a formular con la fórmula base, donde la integral de u de v es igual a u por v menos integral de v de u. Listo. Ahora, ¿qué datos conocemos y qué datos nos falta conocer? ¿Cierto? Ya sabemos cuál es u. U es L logaritmo natural de x, ¿cierto? dv es x a la 2 de x, más el de x, como lo había mencionado. ¿Listo? Ya tenemos clara esa información. Acá nuevamente nos aparece u. Ya sabemos cuál es el valor de u. Es este, logaritmo natural de x. No sabemos cuál es el valor de v, ¿cierto? Ahora, igualmente aquí, tampoco sabemos cuál es el valor de du. ¿Cómo lo vamos a saber? De la siguiente forma. En este caso tenemos que derivar el primer término, que sería u, que es el logaritmo natural de x, ¿cierto? Y al derivar u, su resultado es 1 sobre x. Y tenemos que integrar dv, que dv, recordemos que es x a la 2 de x. Entonces el resultado de integrar v sería x a la 3 sobre 3. Listo. Ya tenemos los datos que necesitamos. Ahora bien, en la primera parte de la fórmula escribimos la integral que deseamos resolver, que es integral u de v, ¿cierto? Que sería igual a integral de x al cuadrado logaritmo natural de x. Recuerden que siempre le agregamos el de x. Y en la segunda parte reemplazamos por los valores de la derivada y la integración, que la fórmula inicial sería esta. Y entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Nos quedaría que la integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de x es igual a este dato que está acá, donde u logaritmo natural de x, ¿cierto? U es logaritmo natural de x por v, que sería 3x, x al cubo sobre 3, menos la integral de v, que es otra vez es x al cubo sobre 3, por du, que es 1 sobre x de x. Con esta respuesta se evidencia que esto permite que la integral sea más fácil de resolver. Pero entonces tengamos muy presente este dato, que cuando realicemos la integración por partes lo hagamos en este orden, porque si no lo hacemos en este orden puede volverse más compleja la integral y va a quedar más difícil resolverla que como estaba formulada inicialmente. Muchas gracias.